levantarnos, Señor, de estar rodeado de tu gracia, de tu misericordia. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias por todos los que se están congregando, Señor, por todos los que ya están allí en Facebook, Señor, por los que están en YouTube, por los que estamos aquí en la sala Zoom, por los que están en llamadas, por los que están en las cárceles, por todos los que están desde cualquier sitio escuchando tu palabra, Señor. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Un abrazo para todas en el nombre del Señor Jesucristo. Qué hermoso ambiente cuando nosotros preparamos el ambiente con alabanza, con adoración. Amén. Gracias, hermana Salazar, por dejarse usar por el Señor. Gracias, hermana Daisy, por la dirección en esta mañana. Un saludo muy especial a nuestra líder, nuestra hermana Ruth, y al hermano Fernando Barragán, asesor o acompañante para Mañanas con Dios, delegado del Consistorio de Ancianos, a su esposa. Bendiciones para ustedes y para todas en esta mañana, todas estas hermosas damas que hoy nos estamos gozando como cada día en la presencia del Señor. Amén. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a entrar en lo que es esta semana. Nuestra temporada número 29 ya terminando, estamos terminando nuestra temporada con este hermoso lema. Amén. Hemos estado tratando la belleza de los árboles, ¿verdad? Y hemos estado hablando sobre cada árbol que de repente pudimos tener en la mente. Hay muchos árboles, pero no a todos los tuvimos en cuenta. Algunos están en la Biblia, algunas fueron flores y hoy pues vamos a hablar de la vid. Amén. Esta semana árboles para sanidad y bueno, hemos aprendido lo importante que es la naturaleza y Dios ha dejado en la botánica, vemos cómo se usa las plantas y todo lo que tiene que ver con la naturaleza para la sanidad física y bueno, hay algo especial para nuestra sanidad espiritual, por lo cual este capto que hoy se leía, hoy se oraba cuando estaba orando nuestra hermana Noemi Pérez, está orando por la sanidad espiritual, porque hay enfermedades espirituales también, pero la palabra de Dios sana, la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios restaura y la palabra de Dios es vida. Amén. Entonces, por eso en esta mañana yo les invito para que abramos la Biblia en San Juan capítulo 15. Hay allí una conversación muy especial que está teniendo el Señor con los discípulos. Desde el capítulo 14 empieza, bueno, el Señor se los llevó por allí a un lugar especial. Tuvo con ellos una cena muy especial, los estaba preparando a sus discípulos para lo que venía algo muy difícil para ellos y en ese momento tan difícil pues tuvo como que esa concentración, esa convención, esa confraternidad con sus discípulos y allí pues está entonces el capítulo 15 en donde les declara algo muy especial. Vamos a leer en los primeros 5 versículos, dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. ¿Cuántos pámpanos hay en esta mañana? Gloria al Señor. Todas nosotras y nosotros somos pámpanos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, ya nuestra uvita verdecita nos decía algunas características de la uva, ¿verdad? O de la vid, algunas características de ellas. Imagínense que es una planta de esa vivir más de 100 años, ¿verdad? Muchísimo. Este árbol es, su nombre vulgar es Vitis vinifera. Vitis vinifera se le dice científicamente. Nosotros lo conocemos como la vid. Amén. Comprende aproximadamente 65 especies de arbustos. Yo antes, cuando no había averiguado sobre la uva o de la vid, siempre pensaba que era como una enredadera, como aquellas enredaderas como lo que es el maracuyá o algunas así. Pero vemos que es un arbolito, un árbol, ¿verdad? Un pequeño árbol. La palabra vid produce, procede del latín vitis,
que deriva de los vocablos celdas, que significa árbol, y with, que significa conocimiento. ¿Ve? El hábitat de ese se puede encontrar en las selvas, en muchas regiones templadas, en el hemisferio norte. Recordemos que la vid es muy ligada, ¿verdad? Lo que son los viñedos son muy ligados a lo que es las escrituras bíblicas. En las escrituras bíblicas vemos muchas comparaciones con la vid, donde primer vez se escucha o se menciona el viñedo, es cuando terminó el diluvio. Noé, como era un hombre agricultor, entonces él comienza después del diluvio allí en Génesis 9:20 nos cuenta, ¿verdad? Y todos sabemos la historia, lo que pasó. Él lo primero que hizo fue sembrar un viñedo, o sea, plantas de la vid. Y luego pues pasó lo que pasó. Se emborrachó porque una de las cosas que da la vid es su fruto, es la uva, hizo su vino y bueno, ya esa es otra historia. También podemos encontrar que las vides están muy ligadas a la historia de Israel. Cuando los espías fueron a reconocer la tierra de Canaán, ¿qué encontraron? Encontraron allí varias cosas. Encontraron higos, encontraron allí granadas y también encontraron uvas. Y las uvas eran tan grandes que tenían que cargarla entre dos personas, o sea, una sola persona no daba para cargar un racimo de uvas. Quizás las que nosotros conocemos son uvitas que pesan un kilo, medio kilo, 2 kilos, ¿verdad? Pero según los que estudian, hay registros guardados de racimos hasta de 5 kilos por mínimo. Dice que hasta de 12 kilos y hasta de 20, hay registro guardado de un racimo de 20 kilos de peso. ¡Wow! Son tremendas uvas, ¿verdad? Eso sí se llama peso de fruto. Entonces allí nosotros estamos viendo algunas características. Recuerdan que cuando Abraham fue a ofrecer la ofrenda y sus diezmos a Melquisedec, también ofreció, dice la Biblia, que ofreció pan y vino. Y el vino es extraído de las uvas. Entonces estamos viendo lo que es la relación de la vid en los tiempos bíblicos o relacionado con lo que es la palabra del Señor. Pero tenemos aquí una aclaración de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 15 donde estábamos leyendo. Y él dice, yo soy la vid verdadera. Está aclarando algo. Y yo decía, ¿por qué dice que es verdadera? Era que habían falsas, claro, en ese tiempo habían muchos profetas, habían muchas personas, filósofos reconocidos, profetas, maestros que se habían levantado por mucho tiempo en Israel. Y recuerde que en ese compás de relación que tiene el viñedo con el pueblo de Israel, en muchas ocasiones Dios hizo esa comparación de que Israel era un viñedo. Habla en Isaías, en Jeremías, en Miqueas, por medio de muchos profetas, hablando y refiriéndose hacia el pueblo de Israel. Él se refería sobre esa vid. Ustedes eran mi viñedo, yo los cuidé, yo los cerqué de vallado, y en vez de que me dieran unos frutos buenos, ustedes salieron dándome frutos malos, salieron dándome aquí unas uvas agrias, ¿ven? Entonces hay una comparación, pero hay un momento en que él no se compara. Y eso me parece admirable, esto me parece hermoso, que el Señor no se compara con el cedro, yo soy el cedro, o yo soy la palmera, o yo soy esto. No, Él se refiere a los discípulos y hay algo con lo que Él se compara y dice, yo soy la vid verdadera. Pueden haber muchos profetas, pueden haber muchos maestros que les hayan enseñado y del cual hayan extendido ramas, doctrinas, se hayan extendido diferentes clases de tradiciones, porque ellos fueron tomando sus tradiciones, ellos fueron tomando sus propias conclusiones acerca de lo que Dios amaba, de lo que Dios quería. Y allí entonces es donde vemos los seduceos, las diferentes doctrinas que se levantaron. Esos eran como vides, ¿verdad? Y de ellos se extendían esas ramas o esas pámpanos que iban enseñando su doctrina e iban dando ese fruto, pero ese fruto, recuerde que una vez el Señor le dice, ustedes son paredes blanqueadas.
porque lo que dicen no lo hacen. Ustedes predican una cosa y hacen otra cosa. Entonces les estaba comparando con esa vid falsa. Y en este momento, en la intimidad, en ese momento tan especial, después de haberles aclarado sobre no tengan miedo, yo voy a volver otra vez, ya les está preparando. Viene este capítulo que les dice, yo soy la vid verdadera. La vid es un árbol leñoso, es un árbol que no sirve para usarlo como madera, para usarlo en las casas como construcciones, no sirve para eso. En alguna ocasión, cuando el Señor estaba airado o enojado un poco con el pueblo de Israel, les dice lo único que se puede hacer con ustedes es destruir ese árbol y quemarlo y que se vuelva carbón, porque es para lo único que sirve. ¿Y por qué el Señor se hace esa comparación? Porque dice la palabra del Señor en Isaías 53 que no hay parecer en él ni hermosura. Le vimos a él sin gracia, sin algo deseable, sin algo para que le deseemos, mas él fue herido por nuestra rebelión, o sea, se hizo lo que se hizo, él se volvió humano, lo único que el humano podría hacer sería esta leña, y él se hizo eso para mostrar su gloria, para hacerse semejante a nosotros, que de repente no teníamos valor, que esa madera no servía a nada, pero él se hizo eso por amor a nosotros. Por eso él está tomando esa singularidad de decir, yo soy esa vid verdadera. Es importante cómo se describe él, esa vid que es él, porque a pesar de que muchos se habían pegado a otras doctrinas o a otras creencias, él quiere hacerles entender que no la apariencia, porque recuerde que no es la apariencia, la fortaleza, aunque parezca débil, él se hace débil, se hizo débil por nosotros los débiles, se hizo pecado por nosotros los pecadores, se hizo lo que se hizo la mugre, se hizo lo peor. ¿Para qué? Para poderse exaltar en su divinidad, en su grandeza. Amén. Yo creo que él se merece un aplauso en esta mañana. Gloria al Señor, porque él se hizo lo más vil. Quizás no es la madera más fina, quizás no es la madera más asombrosa, pero es la madera de la que él se hizo para poderse glorificar en nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Hay una aclaración muy importante, hay algo especial, y es que si él es la vid, entonces nosotros tenemos que estar pegados a él. Nosotros somos esos pámpanos, se desprende de nosotros o se desprende de él como la vid, esa savia, y va dando aquellas ramas, aquello que se va desprendiendo de él, esas ramas que son los pámpanos. Y compara a los discípulos cuando les dice allí, yo soy la vid verdadera, él dice, y vosotros permaneced en mí, dice, y vosotros son los pámpanos, ustedes son esos pámpanos que van a llevar fruto. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso es importante nosotros reconocerlo como nuestro Señor. Yo no sé si en esta mañana habrá alguien que no lo haya reconocido como su Señor. Habrá alguien que hasta este día no haya pensado en que usted depende de Dios, en que si usted existe y hoy tiene vida, es porque Dios le ha dado vida y le da la oportunidad de escuchar su palabra. Y hoy nosotros, por su gracia, nosotros que no éramos pueblo, se desarraiga, se quita, ese pámpano se quita, y Romanos describe claramente allí como ese pámpano que no dio fruto, que dio uvas silvestres, que dio uvas ácidas, es arrancado y es injertado uno que no pertenecía, y ese uno que no pertenecíamos éramos tú y yo, que no pertenecíamos a la vid, que no éramos pámpano, que no éramos pueblo, pero que hoy somos llamados pueblo por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces es maravilloso poder entender cómo él se hace vid y cómo él nos introduce a ese viñedo que de repente lo comparó siempre con un pueblo que dio malos frutos, pero que hoy en día le da la oportunidad a seres humanos diferentes, a pueblo diferente, a los gentiles llamados gentiles, nos da la oportunidad de ser llamados
llamados pámpanos. Gloria al Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, gloria al Señor. Y ya sabemos entonces que desde esa vid se desprenden los pámpanos que somos nosotros obligados sí, obligados de alguna manera a permanecer pegados a la vid. Mire que lo que dice allí en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer nosotros como pámpanos rodando de arriba para abajo. No, tenemos que estar pegados a la vid, arraigados, abrazados, tomados, que en ningún momento usted piense, mi amada hermana, que solo puede hacer algo. El pámpano por sí solo no puede hacer nada. ¿Qué es el pámpano por sí solo? Pero hay muchos que se creen que solos pueden hacer y quieren andar como ruedas sueltas porque son grandes maestros o porque son grandes cantantes o porque son grandes expositores o porque tienen palabra de sanidad o palabra de X o Y. Usted los habrá conocido en las congregaciones y se creen autosuficientes, ¿verdad que sí? Pero nosotros aquí en esta mañana reconocemos que no somos nada sin el Señor. Separados de él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer, porque el pámpano se nutre de la savia, se nutre de lo que expide la vid. ¿Y qué es la savia? El Espíritu Santo que nos da vida, el Espíritu Santo que nos renueva, el Espíritu Santo que permite que cada uno de nosotros podamos ser algo, podamos dar fruto. Porque algo de lo hermoso de la vid es cuando usted ve esas uvas deliciosas allí, que son puestas a la mesa, que son usadas para el vino, que son usadas para medicina, que son usadas para tantas cosas, pero ese fruto es imposible sin que haya vid y sin que haya un pámpano, ¿verdad? La vid, porque la vid expide de ella esa savia que nos permite o que le permite al mismo árbol alimentarse, a las hojas alimentarse. Y el pámpano que se alimenta y a través de ese alimento florece. Y después de florecer, entonces empieza a dar un fruto delicioso. Amén. Algo que yo analizaba y algo que yo estaba meditando en cuanto a lo que el Señor habla sobre volverse la vid. Hay una profecía en Génesis 49 a la cual yo quisiera hacer referencia en esta mañana, porque es una profecía que nos habla tan especial de nuestro Señor Jesucristo. Es una profecía que nos habla desde el versículo 8, dice: así, cuando se estaba dando la bendición a los hijos de Israel, dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y en él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Habla claramente de la profecía, como Jesús entró en un pollino, aunque ese pollino no fue atado a una vid, pero ahí va la vid verdadera montada en ese pollino. Y luego después dice que lavó sus ropas en la sangre, en el vino. Dice que allí él lavó sus ropas y nosotros vemos cómo la uva en su proceso es machacada, cómo es pisoteada por el hombre para que dé el vino, y él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se hizo lo más vil, se hizo pisotear de los hombres, dice la palabra del Señor Jesucristo en ese lugar. Allí dice que a la cepa del hijo de su asna llenó en el vino su vestido, porque sus rostros, su cuerpo, sus mantos fueron bañados por la sangre del cordero. Es como el vino que fue bañado, y dice la palabra del Señor que en su sangre de uvas
su manto y sus ojos rojos de vino. ¿Por qué? Porque la dulzura del vino luego brota vida, porque el sinónimo de vino es gozo, porque el sinónimo de vino es alegría, y fue lo que el Señor le dio al ser humano cuando se dejó pisotear, porque se dejó escupir, se dejó palmetear por el hombre. ¿Para qué? Para que después tú y yo gozáramos del gozo de la salvación que en esta mañana podemos disfrutar por el gozo por el sufrimiento que él tuvo en la cruz del Calvario. Esa vid tomó todo y sus ramas se despliegan hoy con gozo dando fruto. Oh, amada hermana, el fruto que tú y yo debemos de dar es el fruto de paz, es el fruto del gozo, es el fruto de la santidad, es el fruto, tantos frutos que nosotros podemos dar, es el fruto del Espíritu Santo, esa uva que desgaja tantas uvitas allí y es un fruto que de repente muchos no están dando, y que en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, te invito para que te permanezcas pegado a la vid, porque si te separas de la vid no puedes hacer nada, no puedes dar fruto, y el fruto es importante porque da gozo al hombre. Así como el Señor dio gozo para nosotros, nosotros debemos de ser ese fruto que dé gozo al ser humano, llevándole la palabra de vida, llevándole el vino de la unción, para que cada uno de ellos también se deleiten en el vino, se deleiten en las uvas, se deleiten en el fruto, que no depende de lo que nosotros como vid hagamos, sino que depende de lo que la vid de por sí reparta y comparta con esa savia que es el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Israel era esa vid escogida, esa vid que había escogido el Señor, pero su desobediencia echó a perder el fruto. Su desobediencia, su idolatría, sus malos frutos, la acidez de su fruto hizo que el Creador de repente la dejara a un lado y pusiera en medio de esa vid, injertara otra vid de la cual espera buenos frutos. Escuche esto, de la cual espera buenos frutos. Oh, hermana, pero es que para mí es difícil dar buenos frutos, porque yo vivo en un ambiente así, porque no es como usted, quizás usted esto o aquello, y hacemos comparaciones, ¿no? Que la esposa del pastor, que el pastor, que para ellos, o que el diácono, qué sé yo. No, Señor, todos aquí no brillamos con luz propia. Aquí la luz viene del Redentor, aquí la luz viene del de arriba, aquí la vid es la que nos alimenta, aquí la vid es la que reparte su savia y hace que nosotros demos fruto. Pero ¿cuál es el secreto? Permanecer. Amén. Ese es el secreto para que tú vivas feliz, para que el gozo del Señor esté contigo, para que el gozo permanezca, para que los frutos permanezcan, es permanecer en Él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mire lo que dice allí. Permanecer en Él y en sus palabras. Nosotros debemos de permanecer pegados a sus promesas, pegados a su palabra. No podemos desviarnos. Se aparecen o brotan hoy en día. Hay muchas cosas que se está invadiendo. Eso ha sido de siempre. Profetas, filósofos, hombres y mujeres predicando doctrinas y podrían llamarse en diferentes vides. Pero esas vides no son la verdadera. Recuerde que hay uno que dijo que era la vid verdadera. Ese yo soy declaraba el señorío de Dios. Recuerde que cuando él decía yo soy el pan que viene del cielo, yo soy el agua, yo soy la luz del mundo, cuando él decía yo soy, estaba aclarando la originalidad, el señorío. Y cuando él dice yo soy la vid verdadera, está declarando que no hay otro, que él es el único del que nosotros podemos depender y de quien nosotros podemos dar fruto. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, mi amada hermana, el secreto, mi amado hermano, el secreto es permanecer allí pegado a la vid. Cuando la vid es desarraigada, cuando ella se arranca de ello, hay un motivo por el cual se arranca. La palabra del Señor habla que todo fruto que permanece en él, él lo limpiará.
porque tenemos errores, tenemos circunstancias, tenemos muchas cosas que nos atan de repente, y usted podría decir, no, es que mi vida no es perfecta. Claro, esa imperfección, recuerde que el Señor dice que su poder se perfecciona en nuestras debilidades, y esas imperfecciones y todo eso, Él tiene que limpiar. La vida es limpiada, es podada para que dé más fruto. Cuando el ser podados duele, ¿verdad que sí? El ser podados es un proceso por el cual muchas de nosotras tenemos que pasar, y nosotros tenemos que pasar. Cuando se corta, cuando hay algo, cuando la poda llega, esta poda en las uvas se usa todos los años, tiene que hacerse. Ella no puede dejar de hacerse, no puede dejar de limpiarse, porque cuando se empieza a llenar de maleza, cuando se empieza a llenar de hojas ya secas, cuando se empieza a enmugrar, entonces ella empieza a esterilizarse, no da fruto. Por eso el viñador tiene que estar pendiente y venir a dar la limpieza, la poda, y empieza a podar. Y eso es un dolor, ese es un dolor para la planta. Todos nosotros aquí hemos sido podados, todas nosotras en alguna ocasión, y como nos duele, de repente decimos, Señor, ya, lo mismo que dijo Jesús, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué es lo hermoso? Que después de ser podado, después de ser procesado, después de que tú has vivido ese proceso, hermana, usted está viviendo ese proceso, o usted está viviendo esa etapa, esa dificultad, recuerde que está siendo podada para dar más fruto. Gloria al Señor, porque si usted no es podada, no puede dar el fruto que el Señor quiere recibir de nosotros. Con ese fruto nosotros glorificamos al Señor, con ese fruto Él es exaltado, con ese fruto Él es glorificado, y se alimenta el pueblo que está necesitado de Dios. Gloria al Señor Jesús. Entonces, para poder producir buenas frutas, es necesario podar las viñas. Ahí en el versículo 2 lo estábamos leyendo, que si él limpiaba, y él decía, ya vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra nos limpia, la palabra nos purifica, gloria al Señor. Pero lastimosamente, el que no da fruto, dice la palabra del Señor, es cortado. Por eso muchas veces nosotros vemos personas que en la iglesia empiezan y están de repente allí, y algunos les dicen los calientabancas, otros, bueno, les llaman de diferentes maneras. Nosotros todos, sin excepción, hemos sido llamados para dar fruto. Hemos nacido, hemos sido nueva criatura. Amén. Hemos sido nueva criatura. Pero si usted no se deja podar, porque hay personas que no se quieren dejar podar, no quieren que el Señor los procese, no quiere que el Señor haga este proceso en sus vidas. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si ustedes no permanecen en mí, nada pueden hacer, ¿verdad? Y allí aclara, todo pámpano, en el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Yo no sé usted qué fruto está llevando. Y si está llevando un fruto ácido, le invito para que en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana se una a la verdadera vid, porque está en la que no es, y Él es la vid verdadera en Cristo. Por eso hay que permanecer en Él. Permaneced en mí y mis palabras en ustedes. Esto es lo que el Señor les está diciendo allí. Hay algo especial que pasa en ese momento cuando está reunido con ellos, y ese momento especial es cuando Él comparte la cena con los discípulos, y hay un elemento especial en la cena, y es el vino comparado con su sangre, fruto de la vid. ¿Por qué? Porque el Señor se goza en el fruto en el que tú y yo damos. El Señor se goza. El fruto que tú das es para el gozo del Señor. Dice su palabra, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el fruto de su aflicción es ese que tú como pámpano estás dando. Es ese que tú como pámpano día tras día das para el deleite, para que se glorifique el nombre del Señor. Primero que todo, que su nombre sea glorificado. Primero que todo, que su nombre sea exaltado, y que el mundo sepa que la vid verdadera está allí fructificando y dando frutos para vida eterna. Gloria al Señor. Alabanzas a su nombre. Es hermoso hablar de los árboles, y cuando estos son para
palabra sanidad, como lo es el fruto de la vid, como lo es el fruto de la vid, porque cuando tú le hablas a alguien, cuando tú predicas la palabra de Dios, le llevas la sanidad al mundo. Recuerde que la palabra dice: vosotros sois la sal del mundo. Oh, y si nosotros como sal nos salamos, entonces la sal pierde su sabor, entonces pierde su sentido. Así es la uva. Así es el fruto que tú y yo tenemos que dar. Tiene que ser un fruto original, tiene que ser un fruto que no amargue la vida de los demás, sino que llene de gozo la vida de los demás, y sobre todo que se glorifique el nombre del Señor Jesucristo. Mis amadas hermanas y hermanos, pámpanos somos en la vida, pero debemos permanecer unidos a Él. Permanezca unido en oración, permanezca unido en intercesión, permanezca unido en la alabanza, permanezca unido en la congregación. No deje de congregarse, porque si usted deja de congregarse, entonces como pámpano se puede ir marchitando, porque nosotros somos un cuerpo y como cuerpo no podemos estar separados. No deje de orar, no deje de levantarse en la mañana. Aquí hay una plataforma que cada mañana abre su sala para todos los que quieren nutrirse de la savia que viene del cielo, no de nuestro conocimiento, porque no somos nada, pero Él es el que llena este lugar. Él es el que expande su aroma, expande su savia a través de nuestras programaciones, a través de las enseñanzas en la congregación donde está. No te separes, no te separes. Quizás aquí en esta mañana habrá alguno escuchando que ya pensó en apartarse del Señor, que por tanta dificultad, que por tanto proceso, que por tanto problema, que por la enfermedad quizás ha pensado en separarse, pero no. En esta mañana te invito al contrario: únete, pégate, abrázate, átate al Señor. No te separes de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. La vid cuando se separa el pámpano, cuando se separa de la vid, se muere, se seca, no hay en él fruto. Como pámpano no puede vivir si no está pegado a Él. Y así nosotros, que no podamos vivir sin su presencia, que no podamos vivir sin estar atados a Él, que no te pase un día, que no te pasen 2 días sin estar atado a la presencia, sin hablar con tu Padre, sin estar degustando de la savia divina. Oh, hermana, hermano, no te separes de Él, no te apartes, porque allá no vas a encontrar sino muerte, allá no vas a encontrar sino condenación, allá no vas a encontrar sino crítica. Y aunque en la iglesia quizás haya crítica, o aunque en la iglesia quizás hayan problemas, procesos, pero pegados de la vid todo lo podemos, como decía el apóstol, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Note, en Cristo, por Él es que podemos, por estar pegados a la vid es que nosotros podemos alcanzar victorias, por estar pegados a la vid es que nosotros podemos alcanzar a dar fruto y alcanzar la vida eterna. Y aunque la poda duela y aunque el proceso duela, nosotros no nos vamos a soltar. No te sueltes, no te sueltes en esta mañana. Quizás has sentido el deseo, quizás el barco se está moviendo tan fuerte que sientes que te vas a caer, pero aférrate en esta mañana, aférrate de la vid, no te sueltes, no te sueltes. Haz lo que hizo aquel discípulo que al ver que estaba hundiéndose dijo: sálvame, maestro. En esta mañana puedes extender tu mano. Oh, mi amada hermana, no te desfallezcas, no te apartes del Señor, no te alejes del Señor. Separada de Él nada puedes hacer. Permanezcamos, permanezcamos. Yo quiero permanecer, dígale al Señor en esta mañana: yo quiero permanecer pegado a ti, yo quiero permanecer atado a ti. Hay algo especial, y es que tú te puedas atar. El siervo o el esclavo tenía un momento en que podía ser libre, y cuando llegaba su tiempo él podía soltarse e irse para donde quería. Pero cuando el esclavo amaba a su señor y se había acostumbrado a su señor, él no se iba. Él le decía: no, Señor, yo me quiero quedar aquí. Y allí entonces era horadado en su oreja para poder decir: pertenezco a Él. Qué bonito en esta mañana que usted, que ha sido libre por el poder de la palabra, no tenga que irse de la iglesia, no tenga que irse de la vid, sino que más bien diga: yo quiero permanecer atado a ti.
Yo quiero estar aquí, yo quiero. No es porque te obligaron, no es porque las circunstancias, por las reglas, no. Es que yo quiero, es que a mí me nace, es que yo lo deseo, es que yo lo anhelo. Y yo sé que en esta mañana hay muchas que anhelan y hay muchas que desean seguir y permanecer junto conmigo. Así que mi amada hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret, les invito para que permanezcamos en la vid verdadera, esa vid que se dio de todo por nosotros y que nosotras pegadas a Él, atadas a Él, podamos dar fruto para vida eterna, ese fruto que permanece, ese fruto que no se desvanece y que a pesar de que podadas tengamos que ser todos los años, nosotras nos deleitemos en que el fruto da gozo a nuestro Creador, porque cuando ve el fruto de su aflicción queda satisfecho. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bello, hermano, en esta mañana poder ver el fruto de esas mujeres que se levantan cada mañana y que adoran al Señor y que glorifican al Señor y que a pesar de la enfermedad y que a pesar de la dolencia saben que en Él hay medicina, saben que en Él hay sanidad, saben que en Él encontramos el todo. Gloria al Señor Jesús. Yo quiero que oremos en esta mañana por esa mujer, por ese hombre que quizás estaba pensando en apartarse, por esa hermana o por ese hermano que estaba en ese tiempo de enfermedad o de lucha y está luchando con sus pensamientos en esta mañana. Pero recuerde lo que te está diciendo el Señor: separado de mí nada puedes hacer. Separado de mí nadie, es como un ruego y es como con aquel amor que te dice el Padre: separado de mí nada podéis hacer. Puedes tener muchos talentos, puedes ser muy talentoso, puedes ser una mujer, un hombre que tienes económicamente, solvencia económica, o tengas todo lo que tienes, pero si no tienes al Señor, no tienes nada. No tienes nada. Por eso yo invito a mi hermana Daisy para que ore por esas mujeres, por aquellos que están pensando en separarse, que el Señor los tome en esta mañana y haga algo especial en esta mañana. Adelante, hermana Daisy, vamos a orar por estas hermanas y estos hermanos que están viviendo esta etapa en el nombre de Jesús. Señor Jesús, levantemos nuestras manos, nuestra voz, hermosa palabra en esta mañana. Señor, que podamos permanecer en ti, Señor Jesús, que podamos estar atados a ti, maravilloso Dios. En Él encontramos la solución para la sanidad de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestras familias, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Siento su Espíritu Santo aquí en medio nuestro, Señor. Tú estás aquí con nosotros en esta mañana. Levanta tus manos, familias que están aquí conectadas. Yo los invito. Padres de familia, levanta tus manos. Hermana, levanta tus manos y dígale: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Quiero permanecer en tu presencia, Señor. En medio de la dificultad, Señor, aquí estamos. En medio de todo tormenta que venga, Señor, aquí estamos, porque tú eres la vid verdadera, Señor, nuestro Padre, nuestro Rey soberano, Señor. Bendiga a nuestra hermana Liliana en esta mañana. Gracias, gracias por esa palabra maravillosa, Señor. Oh, bendiga a las hermanas que han cantado, Señor. Bendiga a este pueblo que estamos aquí conectados, Señor, maravilloso. La hermana que tenga su necesidad, levanta tus manos. Que tenga sus hijos, Señor, levanta tus manos. Que tengan sus hijos, Señor Jesús, en esta mañana. Su misericordia alcance hasta ellos, Señor. Que esta vid verdadera, Señor, podamos abrazarlos y estar atados a ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay liberación. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay restauración. En el nombre de Jesús en esta mañana hay vida eterna. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos en adoración, en glorificación a nuestro Salvador. Un aplauso para el Rey de la Gloria en esta mañana y dígale: no hay otro como tú, no hay otro como tú. Aquí hay presencia.
David, mi padre labrador. Vosotros pámpanos, dice el Salvador. Estad en mí, y yo en ti, y yo en ti, y mucho fruto llevaré. Porque sin mí, nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como un testimonio a él. El que estuviera en la vid le limpiará, para que frutos abunden más y más. Luego pedir, sin desmayar lo que deseas tú. Que el Dios de amor, que te ama a ti, te lo dará. Glorificado así mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sea siempre fiel. Vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor, siempre brillar con todo su fulgor. Fácil será obedecer mi voluntad. En vosotros estará, y vuestro gozo